Bueno, como saben, el día de hoy, los sábados, estamos reuniendo para las clases de membresía, algo muy importante, es muy importante, y está aquí con nosotros nuestro hermano, nuestro amigo, el pastor Paul Walker, y va a hablar de este tema. Este tema no es para todos. Evidentemente, los que quieren hacerse miembros en algún momento tienen que saber estas cosas, pero es importante. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia? La importancia de la iglesia, por qué es importante esta membresía, y sobre todo, bueno, qué dice la palabra, qué dice la Biblia acerca de este tema. Entonces, ha hecho el favor de estar aquí con nosotros. Muchos ya lo conocen, los que no lo conocen, pues aquí lo van a conocer. Entonces vamos a pedir que son todos tuyos. ¿Necesitas micrófono? Tengo un alambre. ¿Cómo? ¿Necesitas micrófono para...? No, ¿Okay? Estoy bien. ¿Sí? Sí. Battery level high. Gracias, hermano, por la oportunidad de hablar aquí otra vez en la Ciudad de México. Yo digo que casi es mi segunda patria. Amo tanto al país y el pueblo de México. Y fuimos hoy a visitar a Chapultepec, al castillo y todo eso. Me encantó allí. Es un lugar muy hermoso y pues un poco triste, pensando de los niños héroes, pero me gustó mucho mirando todo eso, y agradezco mucho pues lo que han hecho mis hermanos para mí. Pues al empezamos con oración. Padre Santo, venimos esta noche, esta tarde, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Dependemos solamente en su justicia. Dependemos solamente en la expiación que Él hizo en la cruz. No confiamos en nuestra carne en ninguna manera. Y llegamos aquí esta tarde, Señor, pidiéndote sabiduría, entendimiento. Oh Señor, abre nuestros corazones y mentes a tu palabra. Aplica tu palabra, oh Señor, a nuestros corazones. Ayúdame, Señor, en esta tarde, que yo pueda explicar bien lo que tienes en la palabra. Que salgamos de aquí, Señor, amando más, no solamente a ti, sino a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu providencia de este cuarto, de todo lo que tenemos. Gracias, Señor, te amamos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La membresía de una iglesia es algo, pues es un tema, pues muy importante en mi propia vida, en mi propia experiencia como cristiano.
Y vemos en el día de hoy que hay una falta de compromiso en todos lados. Vemos que hay falta de compromiso en la familia. ¿Por qué vemos tantos divorcios y casas derrotadas? Pues falta de compromiso. Y vemos lo mismo adentro de la iglesia. En estos años hemos visto casi un movimiento de personas que dicen, pues yo soy miembro de la Iglesia Universal. Soy miembro donde quiera que voy. No es así, hermanos. Necesitamos una iglesia local, una iglesia que nos conoce. Y voy a hablar más de eso esta noche. Es interesante que el hermano me invitó a hablar de eso. Y nuestra propia iglesia tiene un curso sobre membresía. Entonces voy a usar algunas de mis notas de eso para ayudarles, espero. Les invito al principio a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 18. Y dice ahí, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Muy importante entender eso. La membresía de una iglesia no es solamente de una matriculación de mi nombre en una lista allí, en algún lugar, y ya soy miembro. Llegándome allí a la iglesia donde predico, habían 292 nombres en nuestra lista de membresía, pero menos de 100 personas asistiendo a la iglesia. ¿Dónde están los 200? Pues eso fue porque vino a través de un problema de entender qué significa membresía en una iglesia. Vemos aquí que los miembros son miembros de un cuerpo. Entendemos que tenemos miembros de nuestros cuerpos propios. Yo tengo la mano derecha, la mano izquierda. Es un chiste entre él y yo. Y pertenecen a mí. Y no tengo una mano que anda fuera de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasaría con una mano, pues, separado de mi cuerpo? Se muera. En minutos se muera. Y así es en la iglesia. Necesitamos ser miembros de un solo cuerpo. Cambiando nuestra mente en eso. No pensando de una matriculación de un club. Sino que es muy importante que yo sea parte de mi cuerpo. Pensando así, necesitamos entender algo en cuanto del compromiso. El compromiso como cristianos debe ser siempre doble. Al Señor y a la iglesia local. Dos compromisos juntos.
Y por eso quiero que miren en Mateo 22. Mateo 22. Y vemos allí un principio santo que vemos allí en 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles prójimos tenemos más importante que todo? Pues los prójimos más cerca. Más cerca. Y especialmente en la iglesia. Y entonces, espérame, tengo mucha nota, pero no puedo cubrir todo esto esta noche. Vamos entonces a Hechos capítulo 2. Tenemos en Hechos el manual para la iglesia, porque vemos ahí la iglesia primitiva, la iglesia nueva de aquel tiempo, y vemos ahí sus prácticas, sus líderes, y todo eso vemos en Hechos. Y quiero que vean en Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí la práctica de una iglesia. Los puritanos hablaron de cuál es una iglesia verdadera. Y ellos entendían que para ser una iglesia verdadera necesitaban 3 cosas. Primero, la palabra predicada. Segundo, la práctica de las ordenanzas: bautismo, comunión, la Santa Cena. Y tercero, disciplina en la iglesia. Un grupo llamado iglesia que no practica la predicación de la palabra, las ordenanzas y disciplina, si algo falta en eso, no es una iglesia. Posiblemente es un club, pero nada más. Vemos también en 46. Vemos la misma palabra otra vez. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira qué dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entendemos que la salvación es algo que Dios hace. Dios lo hace. Es un milagro. Predicamos el Evangelio en muchos lugares. Pues compartimos folletos y hablamos con amigos y hablamos en varias partes del Evangelio.
Y de vez en cuando, milagrosamente, la persona responde y dice, ¿es verdad? ¿Hay un Dios que me puede perdonar? La gran mayoría, ¿qué pasa con ellos? Déjame en paz, aleluya. Así hablan, ¿verdad? Pero de vez en cuando encontramos una persona que responde y cree. ¿Por qué? Dios lo hizo. Abrió su corazón. Muy importante entender eso. Ya necesitamos mirar otra cosa en Hebreos. Estoy introduciendo el asunto, pero lo introduzco con Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Muy importante entender algo aquí. Una persona verdaderamente salvada, ¿qué va a hacer? Pues va a acercarse con otros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia. Entonces, ha sido una transformación en su vida. Pero no termina así. Porque dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues necesitamos ayuda a veces. Necesitamos a veces alguien que nos acerca y dice, hermano, voy a repartir folletos en la calle. ¿Quieres ir conmigo? Él está estimulándote a buenas obras. A veces vemos hay una familia en necesidad y los hermanos se acercan de ellos y ¿cómo podemos ayudar? Aquí hay harina o maíz o frijol o algo así para ayudarles. Lo hacemos juntos. ¿Cómo podemos hacerlo si estamos andando allá en la calle, disfrutando de otras cosas? No vamos a saber de la necesidad de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos saberlo? Reuniéndonos. ¿Qué dice en 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si el día fue muy cerca en aquel tiempo, es aún más cerca ahora, ¿verdad? Yo digo que lo más pronto que sea,
que sea hoy que Cristo viene. Pero en realidad necesitamos unos a otros para exhortarnos, para estimularnos en buenas obras. Y entonces llegamos al asunto. ¿Por qué importa membresía en una iglesia? Pues la membresía en una iglesia es importante porque la gloria de Dios es importante. Les muestro. Mira pues en Isaías 48. Isaías 48, versículo 11. ¿Cuál es la cosa más importante para Dios? Su gloria. Mira 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Membresía en una iglesia es importante porque la gloria de Dios es importante, más importante que todo. Mira pues en Efesios 5, yo sé que van a usar sus Biblias mucho. No dice afuera, pero aquí adentro es un gimnasio para tu Biblia. Y vamos a ejercer nuestras Biblias esta tarde. En Efesios 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. ¿Cuál cosa es más importante a Dios que todo? Su gloria. Entonces, si queremos imitar a Él, ¿cuál sea lo más importante para nosotros? La gloria de Dios. Si queremos imitar a Él, debemos imitar en esto, dar gloria a Él. Mira pues en el mismo capítulo. Yo sé que muchas veces venimos a Efesios 5 hablando de esposas, casadas, maridos, y aplicamos mucho a la familia. Y está bien, pero el tema superior de este pasaje no es la familia. Miramos pues en 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto debe ser, pues, la meta para el marido
en cómo se comporta en la casa con su esposa, pero está hablando de la iglesia primero. Muy importante entender esto. Cada iglesia local es como una foto de la iglesia universal. Es un modelo, una figura de la iglesia universal. Pero no vivimos allá fuera, vivimos aquí en una iglesia local. Les digo que yo mismo tuve que aprender esta lección. Pues es una larga historia, pero voy a hablar de mi tiempo en Instituto Bíblico. Mi esposa y yo quisimos irnos como misioneros. Y aplicamos a varios, grupos de misioneros. Y todos nos rechazaron. Hay razones por eso. Yo era muy, en aquellos días, falta de madurez y muchas otras cosas, pero tuve una entrevista con un representante de una misión. Y yo en aquel tiempo estuve al punto de graduarme del instituto. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo ahora? Dije, estoy muy ocupado aquí en el instituto, tengo esta clase, otra clase, trabajo en la cafetería de la escuela y tengo una esposa y una niña y muy ocupado y así estoy. Y él me dijo, no me entiendes. ¿Qué estás haciendo ahora? Y dije, yo no sé qué preguntas. Y me dijo, ¿por qué piensas que puedes ser un misionero y no estás haciendo las cosas que misioneros hacen? ¿Dónde estás asistiendo a una iglesia? Aquí estoy en el instituto muy ocupado. No. ¿Por qué no estás ayudando a una iglesia local? ¿Por qué no estás portándote como un misionero? ¿Por qué piensas que puedes irte a otro país, a otra cultura y hacer algo que no haces ahora? Fue un momento como decimos, de un foco. La luz aprendió en mi vida. Esa misión nos rechazó también. Y mi esposa y yo hicimos un voto a Dios. Vamos a acercarnos y meternos en una iglesia local y vamos a servir allí hasta que llames. Duramos 30 años sirviendo en iglesias locales, en varios lugares. Y cada vez que mudamos a otro lugar buscando trabajo, la primera cosa que hicimos fue buscamos una iglesia bíblica, nos entraron y nos pusimos bajo la enseñanza y el liderazgo de una iglesia local. Y después de
30 años de eso, Dios me llamó como pastor. Y después de años de eso, me permitió entrar en México y Perú de nuevo. Había muchas lecciones que yo faltaba antes. Y les digo que la membresía en la iglesia es la manera que Dios usa para revelar su voluntad en tu vida. Hay muchos que dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios. En realidad lo que quieren saber es algo del futuro. Pues pueden preguntar a los que miran a la mano y las tarjetas. Están buscando su fortuna. No quieren saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santidad. Eso es lo importante a Dios. Pero decimos que pues quiero saber la voluntad de Dios. Pues métete en una iglesia local y sírvete allí hasta que Dios te hable. Y posiblemente es la voluntad de Dios que sirve en una iglesia por años y años y años. Y es su voluntad. Pero Dios es más interesado en su propia gloria. Mira pues en Juan 12. He desviado un poco hablando de mi vida, pero regresamos al asunto ahora. En Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice Cristo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La cosa más importante a Dios es su propia gloria. Muy importante entender eso. Ya vemos Efesios 3. Regresamos a Efesios. ¿Cómo puede ser glorificado Dios en el mundo? 3:21 de Efesios. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La meta de Dios para este mundo es su propia gloria. Y la meta de Dios en su iglesia es su propia gloria. No puedes glorificar a Dios afuera de la iglesia. Es imposible. Porque Dios ha mandado que sea una iglesia. Él ha elegido un pueblo para sí mismo. Y se llama su pueblo, ¿qué? La iglesia. Y representada en lugares, en todos lados, hay iglesias locales. Mira tu Biblia. ¿Cuántas cartas tenemos allí? ¿A quiénes? A iglesias.
Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, las 7 en Apocalipsis. ¿Por qué? Pues parece que es muy importante a Dios. Un pastor dijo esto: espero que nadie de mis oyentes sea la anomalía grotesca de un cristiano sin iglesia, porque el Nuevo Testamento no sabe nada de tal persona. Cada persona allí vemos que es parte de una iglesia local. ¿Han leído Romanos? Miramos de repente en Romanos 16. No he contado, pero hay varias iglesias locales mencionadas allí en Romanos 16. Casi todo el capítulo son saludades. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Versículo 5. Vemos otros, como en 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Iglesia tras iglesia, aquí mencionadas en Roma. Fue la ciudad de Roma, pero era una ciudad pues muy grande. Muchas iglesias locales ahí. Primeramente en casas. En aquel tiempo no habían pues edificios grandes. Eso pasó más tarde. Pero reunieron en lugares como esta, como en una tienda o una escuela o algo así. Así reunieron. Mira pues en Colosenses 1. Colosenses 1:18. Pues voy a empezar con 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy importante. Como dice, es la cabeza, es el principio, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces tengo una pregunta. ¿Amas a la gloria de Dios a la medida que Él ama a su propia gloria? Pues no podemos. Pero ¿amas a una iglesia local con el mismo amor que Cristo ama a su iglesia? Me da mucha tristeza oyendo de cosas de iglesias. Estoy preparando para una conferencia allá en los estados, en el estado de Minnesota, y vamos a tener una conferencia sobre el asunto de Diótrefes. ¿Conocen él? He conocido varias veces
Miramos pues a la tercera epístola de San Juan, casi a Apocalipsis. Un libro muy corto, un capítulo más, pero muy importante. Dice ahí en versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, paloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. En cada iglesia he encontrado a muchas. Siempre hay el peligro de un Diótrefes, alguien que quiere más poder. Y vamos a hacer una conferencia allá en Minnesota con pastores de iglesias pequeñas para ayudarles, animarles. ¿Cómo podemos, qué hacemos con un Diótrefes? Siempre hay problemas así. Y el problema es la falta del amor de Diótrefes a la iglesia. Ama más a su propio poder. Puedes poner tu vida para edificar y animar a una iglesia local. Dicho que si está predicando la palabra, ¿cuánto amor tienes? Vimos ahora, este día, fuimos a Chapultepec. Los niños héroes que pusieron sus propias vidas por su patria. Amaron tanto a su patria que pusieron la vida. Pero en cuanto a la iglesia, ¿cuántos aman a su iglesia suficiente que pueden poner a un lado su tiempo, sus deberes y amar a una iglesia, sus diversiones aún? Y como vimos en Corintios, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo por su propia voluntad, ¿sí? Entonces, tengo que seguir, tengo mucho que decir de eso. Pero en Efesios 3:21, miramos esto. Hemos leído y vamos a leerlo de nuevo. 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo va Dios a recibir gloria por la eternidad? Su iglesia. Por medio de su iglesia. Por toda la eternidad. Dios el Padre puede decir: mira, ¿qué puede hacer mi hijo? Él puede rescatar a su novia. ¿Qué Dios tenemos? Hay otra razón por qué la iglesia es importante, la membresía en la iglesia.
porque la palabra de Dios es importante. Mira pues a 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. En 14, empiezo con 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La membresía es importante porque la palabra es importante. ¿Dónde encontramos la predicación de la palabra? En la iglesia. Miramos pues a Efesios 4. Efesios 4. En Efesios 4, 11 a 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy importante entender esto. Dios dio a la iglesia líderes. Dos tipos tenemos aquí. Hay dos tipos de líderes. Líderes de una sola vez, un solo don, de apóstoles y profetas. Los llamados apóstoles y profetas de hoy, digo, son fraudes. Corre de ellos. Son mentirosos. ¿Saben que hay un lugar en los Estados Unidos donde se puede mandar una cantidad de dinero y le mandarían su certificado de apóstol? No se puede imaginarlo, pero es realidad en el día de hoy. Entonces, si quieres ser apóstol, puedes gastar tu dinero, pero no eres. Un apóstol era testigo de la resurrección de Cristo. No hay nadie aquí en este mundo que ha vivido tantos años que vio a Cristo después de su resurrección. Cada persona que dice que es apóstol, mentirosos. Entonces Dios dio de una sola vez los apóstoles y los profetas, pero para toda la historia de la iglesia dio otros evangelistas y pastores maestros. Pastores maestros es una sola cosa. Es pastor maestro. Y él dio estas personas aquí a la iglesia. ¿Para qué? Pues a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Pastor, no es así. La obra del ministerio es de la iglesia, de los miembros, ministrando uno a otro. Yo recuerdo, hace muchos años, un diácono que conocí en una iglesia. Quise enseñar sobre evangelismo. Y él me dijo, no necesitamos saber de evangelismo. Es tu empleo. Pagamos a ti hacerlo. ¿Cuánto amor tenía él para la iglesia? Fue el diácono Diótrefes. Miramos pues a algo más. 2 Corintios 10. Esto es muy importante también. 2 Corintios 10. En capítulo 10, versículo, pues voy a empezar con 3. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Espérame un momento. Hay muchos en el día de hoy que hablan de, pues, las cosas, ¿cómo se dice? Guerra espiritual o algo así. Y aún hasta el punto que dicen que, pues, hay una fortaleza ¿cómo? Demoníaca sobre la Ciudad de México. Y necesitamos tener reuniones de oración para quitar la fortaleza. Lea el contexto. No paramos en 4, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra espiritual no está afuera, es de la mente. Es de la mente. Sabiendo eso, vamos a evitar mucha tontería en el día de hoy. Yo he leído de personas una persona que pasó por un puente y sintió algo y dijo, pues hay un problema espiritual aquí en este puente, y fue al periódico a descubrir y en sus archivos y todo eso, y descubrió que hace unos años había un suicidio allí en aquella puente. Ajá, ya sé que tiene un demonio de suicidio allí en la puente. Y empezó a irse allí para quitar el demonio de allí. El diablo está muy feliz cuando hacemos cosas así.
Porque no estamos evangelizando, no estamos predicando el Evangelio, estamos pensando de una puente. Qué tontería que hacemos, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, ¿cómo podemos derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento? Necesitamos estar bajo la enseñanza de la palabra. Y puedes aprender mucho en privado, pero necesitamos también la iglesia. Necesitamos la predicación que aplica la palabra a nuestra vida, porque nosotros casi siempre vamos a leer lo que nos gusta. Me quedé por años en Salmos y es un buen libro, pero hay más que Salmos, ¿verdad? A veces necesitamos algo diferente y recibimos eso en la iglesia. Mira pues a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabiendo que la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué debemos hacer con la cosa? Predicarla. ¿Dónde predicamos la palabra? En la iglesia. La iglesia es importante porque la palabra de Dios es importante. Hay otra razón. Ser miembro de una iglesia. Membresía en una iglesia es importante porque la santidad es importante. ¿Qué hizo Cristo en Efesios 5? Como vimos antes. Regresamos ahora a Efesios 5. 26. ¿Qué hizo Cristo? ¿Para qué? Pues 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Algo que ha desaparecido de la iglesia moderna es la santidad. Es increíble. Encontré a una joven hace una semana. Me habló de su iglesia, tan encantada con su iglesia. Es una buena iglesia. Tenemos adoración tremenda. Conozco la iglesia. Y me dijo en conversación que
iba a casarse muy pronto. Y me dijo, pues tengo que irme pronto de hoy, porque tenemos una fiesta de mujeres esta noche para celebrar. Y vamos a visitar a todas las cantinas, los bares en la ciudad esta noche para celebrar. Sus amigas son miembros también de aquella iglesia. ¿Qué tipo de iglesia es? Es una iglesia tienen una orquesta muy grande, con guitarra y todo, y luces. Es un show. Pero no saben nada de la santidad. Porque no hay miembros ahí acercando a ella. Jovencita, ¿qué está haciendo? ¿Qué tipo de testimonio es esto? ¿Y qué tipo de matrimonio tendrá pensando así? No soy profeta, pero yo puedo decir que será una derrota. Miramos pues a Juan 17, que fue el deseo de Cristo para su iglesia. Vemos en Juan 17, es la noche antes de la crucifixión. Y Él está orando. Tenemos aquí la oración del Señor, en realidad. Y dice Él, en versículo 14, en su oración, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y se puede traducir, los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué importa la membresía en una iglesia? Porque la santidad es importante. ¿Fue importante a Cristo? Como decimos en nuestra iglesia, su relación puede ser personal, pero nunca sea privada. ¿Me entienden? Es algo personal, pero no debe ser privada. Mi vida en frente de otros es porque digo que la necesidad de disciplina en la iglesia no es de, pues vamos a rechazar a algunos de hoy. No, la disciplina de la iglesia no empieza con el liderazgo, empieza entre cristianos, hablando uno a otro. Hermano, ¿qué está haciendo? ¿Han tenido conversaciones así? Es raro en la iglesia. ¿Por qué? Pues nos molesta.
no sea juez de mí, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por amigos que me han acercado en el pasado, con el brazo a mi hombro. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cuánto peligro, en cuánto estás en peligro? Sí, doy gracias a Dios que la iglesia es un lugar donde eso puede ocurrir. ¿Por qué? Conociéndonos, tendremos más confianza en otros. Es muy fácil irse a una iglesia grandota, entrar y salir y nadie sabe, nadie conoce. Y hay muchos que agregan a las iglesias muy grandes. Y no estoy en contra de iglesias grandes, pero hay distintos peligros en grupos así, porque hay muchos que no tienen responsabilidad a nadie. Mira pues a 1 de Pedro 5. Primero de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cada día estamos en peligro. Nuestro enemigo quiere derrotar a tu vida. ¿Cómo puedo yo resistir tentación? Pues por la palabra y por mi iglesia. Puedo ir a hermanos y decir: hermanos, estoy sufriendo hoy. Ayúdame en oración sobre esto, este asunto, esta tentación, lo que sea. Tenemos el principio también en Eclesiastés de la necesidad de alguien más en nuestra vida. Eclesiastés 4. También si, versículo 11 digo, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno solo. Y a veces aplicamos esto al matrimonio, ¿sí? Pero mira el versículo siguiente. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Necesitamos a otros. Ni un hombre es isla. Hay un poema de eso. Mira pues en Gálatas 6. Necesitamos nuestros hermanos en tiempos, pues, tiempos difíciles. Mira pues a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oh, hermanos, necesitamos tener compasión con otros, ayudándoles. Y sí, a veces tenemos que decir, ya no más, ya no puedes entrar. Si no vas a rechazar el pecado, no puedes entrar. Pero siempre nuestro deseo debe ser de restauración. Y de vez en cuando lo ocurre. He escuchado de tales cosas. Aquí hay otro en Santiago. En Santiago 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos sernos honestos. Hay muchos que tienen la cara de la iglesia. Una sonrisa. Oh, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y adentro, aborrezco a él. ¿Verdad? Hacemos lo mismo. Hay una palabra por eso. Hipócrita. La palabra hipócrita significa dos caras. Dos caras. Una, pues, con sonrisa. Otra, no. ¿Quiénes somos? No debemos ser hipócritas. Mira pues a Mateo 18. Hablando de disciplina entre nosotros. Mira dónde empieza. En Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Empezamos unos a otros. A veces hacemos daño. Sin intención a veces. Pero, ¿qué hacemos? Antes vamos a varios en la iglesia o nuestros vecinos. Mira pues que él me dijo, me trató así. Ay, ay, ay. Y muchas veces, si acercamos a la persona, es malentendido. Fue otra cosa. Y podemos arreglar la cosa simplemente de una sola vez y ya cumplido. Pero a veces hay problemas más grandes. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es algo más serio. ¿Y de quiénes escogemos estas personas? De la iglesia. Es importante en estos casos a veces ya
involucrar el liderazgo, si es algo muy serio. Y con testigos. ¿Por qué? Yo he descubierto que mi memoria no sirve. ¿Han hablado ustedes con sus hermanos de cosas de la familia creciendo? Y un hermano dice, pues fue así lo que pasó. Y tú dijiste esto. Y estuvimos allá. Y el otro hermano dice, no, que no, fue otro tiempo. Y eso pasó. Y fue tu culpa. Nuestras memorias no se puede confiar en ellas. Porque nuestras memorias nos fallan a veces. Pensamos cómo la situación nos afectó, ¿verdad? Y hay otros asuntos alrededor. Y con más de un testigo, alguien puede decir, no fue así, dijiste esto. Con más de un testigo. Y luego, ¿qué más vemos ahí? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A veces tenemos que decir, ya no puedes ser parte de esta iglesia. Y dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tratamos a los gentiles y publicanos ahí en la calle? Con compasión. Predicamos a ellos el evangelio. Compartimos el evangelio a ellos. Empezamos de nuevo con Pero la gran mayoría de problemas en la iglesia empiezan porque no han hecho versículo 15. Un problema entre dos personas puede ser arreglado de repente y olvidado. La santidad es muy importante en la iglesia. Número 4. La membresía es importante porque la sumisión es importante. Mira pues en Isaías 48. Isaías 48. Versículo 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Así es la condición humana. Somos rebeldes. Y a veces, pues, tenemos orgullo de eso. Yo conozco a varios, pues, yo sé que soy muy rebelde, pero es porque soy... ¿De qué? Sangre mexicana. Allá, pues, los Estados Unidos son diferentes porque tenemos tantos países representados. Y a veces dicen, pues, es porque mis antecedentes vinieron de Irlanda, o de Alemania, o de Francia.
porque ellos tienen una actitud mala, como yo. No, es porque viniste de Adán. Somos rebeldes. Entonces, la sumisión es algo en contra de nuestra naturaleza. ¿Y qué dice en Efesios? Regresamos a Efesios 5. ...21... Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión en tu corazón va a empezar en una iglesia, aprendiendo allí cómo portarse en el mundo, cómo ser un buen marido, una buena esposa. Aprendemos aquí en la iglesia la sumisión, porque empezamos en sumisión a Cristo primero. A veces no miramos a nuestra rebeldía, que es tan seria. Quise mostrarles algo, lo tengo escrito aquí porque ya tengo que buscarlo de repente. En Primera de Samuel, Primera de Samuel 15:22. Y esto es muy importante entender. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Necesitamos tener cuidado. A veces tomamos orgullo en tener obstinación. Y vemos soy firme en mi opinión. ¿Es rebeldía? Es posible que sea. ¿Cómo ve Dios a rebeldía, a rebelión? Dice que es como que adivinación, brujería. Espantoso, ¿no? Porque nosotros no vemos nuestra actitud tan serio, pero es en los ojos de Dios. Unas preguntas más. ¿Qué hizo Cristo para Dios
en la cruz? ¿Qué recibió Él? La gloria de Dios. Juan 12:27. ¿Qué cumplió Él? Cuando Él dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? Mira Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Glorificó al nombre de Dios. ¿Qué hizo Cristo para nosotros en la cruz? Mira pues a Filipenses 2. Filipenses 2, 5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros decimos, ya basta, me han maltratado por la última vez. ¿Y qué hizo Cristo? En sumisión a su Padre, se humilló a la cruz. Hay una cita aquí de Mark Dever que dice: las iglesias son llamadas a reflejar el carácter de Dios. Mira pues a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5. Sí incluye en la sumisión en la iglesia sumisión al liderazgo a veces. Mira 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y ya regresamos a 1 Corintios 12. En conclusión, 1 Corintios 12, 18-20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Luego mira 27 en el mismo capítulo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿por qué importa la membresía? 1, porque es importante la gloria de Dios. Número 2, porque la palabra de Dios es importante. Número 3, porque nuestra santidad es importante. Y número 4, porque nuestra sumisión a Cristo y a su palabra para la gloria de Dios es muy, muy importante. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, esta enseñanza que nos has dado de tu palabra. Oh Señor, que seamos miembros fieles de iglesias locales. Ayuda a esta iglesia, Señor. Crézcala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención. Yo sé que he hablado largo tiempo, pero no como el apóstol Carlos.